Buenas tardes. Me da mucho gusto compartirles la palabra de Dios y seguimos con la serie que iniciamos hace unas semanas, Edificando en Amor. Hoy voy a hablarles acerca del tema Dios, la fuente del amor. Y vamos a leer primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Dios, la fuente del amor. Y vamos a tomar este texto, 1 de Juan 4, versículo 8. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué es Dios? Amor. Aquí en este versículo, Juan nos dice dos cosas. En primer lugar dice que el que no ama, con el amor agape, el amor incondicional, que lo perdona, todo lo soporta, etcétera, dice el que todavía no tiene esta capacidad de amar, no ha conocido a Dios. Es decir, que la evidencia de que somos hijos de Dios es que tenemos en el corazón la convicción y el deseo de verdaderamente amar como Dios ama. Amén. Eso es lo primero que nos dice el apóstol Juan aquí. El que no ama no ha conocido a Dios, pero luego nos dice la segunda cosa. Nos dice la razón del por qué un cristiano como nosotros, ¿cuántos son cristianos? Debemos amar. La razón es porque Dios es amor. Esa es la razón. En este texto que estamos leyendo, el apóstol Juan nos está haciendo una revelación muy importante. ¿Cuál es esta revelación? Nos está mostrando a Dios como la fuente misma del amor. Pero el amor ágape. ¿Se acuerdan de esa enseñanza? El amor ágape. Aquí nos está revelando la esencia misma de Dios. Dice Juan que Dios es amor. No amoreros, no, porque ese es el amor sensual y egoísta, que nada más busca satisfacerse a sí mismo. No el amor estorge, que está limitado a la familia, a nuestros seres más cercanos o a las cosas. Y tampoco el amor filial, no, que es el amor fraterno, sino va muchísimo más allá. Es decir, según Juan, por el Espíritu Santo, nos dice que el amor es la esencia de la naturaleza de Dios. Es decir, que Dios es. Ese verbo ser habla en este texto y en Juan 1:1, no lo busque, habla de eternidad, ¿sí? Dios es. Por consiguiente, el amor de Dios, como Él es amor, el amor de Dios es inherente en Él. ¿Qué quiere decir inherente? Quiere decir que amar para Dios es algo inseparable de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es amor. El amor de Dios es gratuito. ¿Cuántos dicen amén y le dan gracias? Es gratuito. El amor de Dios es espontáneo también. Él no se esfuerza por amar, porque Él es amor. Es espontáneo. Es franco, directo, sincero. La única razón de que Dios ame, entonces, por consiguiente, es porque Él es, dígalo fuerte, amor. Porque Él es amor. En 1 de Juan 4, versículo 19, el mismo apóstol Juan establece otro orden dentro de lo que Dios es en su naturaleza. ¿Y dónde aparecemos nosotros? Dice en 1 de Juan 4, 19. Nosotros le amamos a Él. ¿Cuántos aman a Dios? Fíjate lo que dice. Nosotros, los ya nacidos de nuevo en este caso, los cristianos, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó, ¿cuándo? Primero. Es decir, Dios no nos amó porque nosotros le amábamos. No. Pues nuestra naturaleza
no existe el amor agape, pero en Dios sí, porque Él es amor. Entonces Dios nos amó antes de que nosotros tuviésemos amor por Él. Él nos amó primero, para que entonces, una vez recibido el amor de Dios, nosotros podamos extender el amor de Dios también. Si Dios nos hubiera amado correspondiendo a nuestro amor, entonces no hubiera sido amor gratuito, ¿entiende? No hubiera sido amor incondicional. Ninguna acción nuestra motivó su amor por nosotros. No, Él simplemente nos amó porque Él es, dígalo con convicción, porque Él es, nada más por eso, ¿sí? Un predicador famoso ahí en internet dijo en una ocasión una frase que cuando yo la escuché sonaba bonito, pero al analizar la expresión me di cuenta que era un concepto erróneo. Lo que este predicador dijo fue lo siguiente. Él dijo: Dios prefirió morir en la cruz a quedarse a vivir solo en el universo. Suena bien poético, ¿no? Lo voy a volver a repetir. Dios prefirió morir en la cruz que a quedarse a vivir solo en el universo. Pero si analizamos la frase, es una frase que la Biblia nunca menciona en ese sentido, de esa manera, no. Sino lo que la Biblia enseña es que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por amor a nosotros y no por temor a la soledad. ¿Ve cómo cambió el concepto? Además, en sentido estricto, Él no está solo. Dice la Biblia que hay serafines diciendo día y noche: santo, 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 santo es el Señor. Él no está solo. Él no está deprimido como nosotros nos deprimimos porque a veces nadie nos hace caso o nos sentimos solos. No, hay millones de ángeles alrededor de su trono, cantando y adorándole. Dios no está solo. Dios no tiene necesidades de ninguna clase. Él es perfecto, porque si Dios tuviera necesidades, no sería Dios. Entonces, ese tipo de frases rebajan la divinidad y la perfección de Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces, como suena poético y suena bonito, pues nos quedamos con frases de ese tipo, y la verdad es que son conceptos erróneos. Entonces, Dios es perfecto. Su amor, por lo tanto, ¿cómo es? Es perfecto, porque lo que hace Él, lo hace por amor. Por eso, si ustedes notan, la Biblia dice: haced todo con amor, háganlo sin fingimiento, con sinceridad, ¿sí? Porque el amor es la esencia y la naturaleza de nuestro Dios. Esto nos lleva a entender que el amor de Dios es un amor incondicional. ¿Cómo es el amor de Dios? Incondicional. Es decir, Él no mira lo que nosotros miramos: posición social, raza, barreras económicas, y nosotros discriminamos y hacemos, construimos murallas que nos separan los unos con los otros, y nada más amamos a los que nos aman y saludamos a los que nos saludan. Pero Dios no. Acuérdense que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Ahí se muestra su bondad incondicional. Ahí se muestra su misericordia, que es sin discriminación alguna, siempre buscando el bien de su creación y de sus hijos. Hay una frase, hermanos, fíjense, muy difundida, de muchos años, tal vez hasta siglos, o bueno, no, siglos no, porque fue aproximadamente a principios del siglo XX, cuando un hombre llamado Mahatma Gandhi, ¿ustedes han oído hablar de Mahatma Gandhi? Este hombre, un hindú, él, que era un hombre, era un humanista que buscaba el bien de su pueblo, ¿sí? Y él dijo una frase que se volvió muy famosa. Él dijo esta frase:
Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. ¿La han oído alguna vez esa frase? Bueno, en realidad esta frase no es original de él. En realidad él tomó la frase de uno de los llamados padres de la iglesia del siglo IV, llamado Agustín de Hipona. Este Agustín de Hipona escribió una de sus obras más célebres que se llama La ciudad de Dios, y él en esta obra, en la página 389 de esta, bueno, hay varias impresiones, la que yo leí es en la página 389. Agustín de Hipona dijo lo siguiente: Dios, está hablando de la naturaleza de Dios, dice, por lo tanto Dios debe odiar la falta o el pecado, ¿sí? Pero ama al hombre que peca. Entonces, en realidad, Mahatma Gandhi tomó esa frase y la hizo suya. Nada más que la diferencia entre Mahatma Gandhi y Agustín es que Agustín era cristiano, ¿entiende? Mahatma Gandhi no. Él tenía a Jesús como uno más, iluminados, como Confucio, Buda, etcétera. Esa es la gran diferencia. Pero de esa frase que se le atribuye a Mahatma Gandhi, que se originó en Agustín de Hipona, de ahí se ha hecho toda una doctrina en los cristianos, contrarrestando esa frase, porque dicen, ese concepto no está en la Biblia, esa frase no está en la Biblia. Ese es el argumento. No está en la Biblia, Dios aborrece el pecado, al pecador. Dios aborrece al pecador, pero ama, ya me hice un lío. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No existe en la Biblia, dicen. Y de alguna manera, así como creemos frases como la que cité hace un rato, de que Dios prefirió quedarse solo, de pronto entre los cristianos surgen también frases o que se llegan a hacer doctrinas. Y de ahí, de eso que dijo Mahatma Gandhi, se desarrolló una enseñanza que no es fundamental, pero que ahí está. Y esa enseñanza ha corrido a través de los años. Y cuando yo estudiaba este punto, hace años, a mí me sonó bien. Fíjense qué interesante. Bueno, la doctrina que ahora se mueve mucho y en las redes sociales está por todos lados es la siguiente, que dice que Dios aborrece al pecador y a su pecado, o sea que a los dos los aborrece. Entonces es distinto la frase a la citada por Mahatma Gandhi. ¿Me explico? Entonces, esa frase corrió, y cuando yo estudiando, pues al principio me sonó bien. Fíjese, pónganme mucha atención. Me sonó bien, y como a algunos les sonó bien lo de Dios prefirió morir en la cruz que quedarse vivir solo en el universo, me sonó bien, pero siempre en el fondo sentía una inquietud. Hará unos 5 años, no sé, no recuerdo exactamente la fecha, pero yo dije en una predicación, no era el tema, pero nada más dejé entrever la idea que me sonaba bien a mí, que era precisamente que Dios aborrece al pecador y a su pecado. Pero siempre me quedó como algo, una leve duda. Bueno, como todas las cosas que son de Dios, las cosas de Dios, la revelación de Dios va siendo progresiva, ¿cierto? Es decir, cuando usted y yo nos convertimos, llegamos creyendo un montón de cosas raras, muchas de ellas que rayaban en la herejía en algunas cosas, conceptos, ideas que a medida que nosotros íbamos conociendo al Señor y escudriñando su palabra, nos saltaba allí y decíamos, ay, yo pensaba que esto era así y no es así.
Entonces, esa duda que tenía por ahí respecto a que si Dios aborrece al pecador, bueno, pasaron los años, por lo menos 5, nunca di una enseñanza específica al respecto, pero sí mencioné, y yo llegué a decir, no sé si alguno de ustedes lo recuerde, pero yo llegué a decir que Dios aborrecía al pecador y aborrecía el pecado. Bueno, debo decirle ahora que ha pasado el tiempo y que bueno, es obvio que vas obteniendo más entendimiento cuando escudriñas, tienes un panorama más amplio. Bueno, yo quiero ajustar o corregir ese concepto, que ahora no tengo la menor duda, porque ya mi corazón descansó de que la pregunta, ¿Dios aborrece al pecador? Pues ¿cuál creen ustedes que es? ¿No? Ahora, hay unos textos que aparentemente sugieren, digo aparentemente porque cuando los vemos a la luz del contexto de toda la Biblia, se aclaran, pero hay unos textos, sobre todo del Antiguo Testamento, que sugieren que Dios aborrece al pecador, odia al pecador. Y vamos a argumentar aquí lo siguiente. Por ejemplo, Salmo 5, versículo 4, dice así, Salmo 5, 4, dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No, es obvio que no. El malo no habitará junto a ti, dice. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y aquí está la parte del texto. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces el pensamiento que yo estudié, leí y escuché muchas veces era: Dios aborrece la iniquidad. ¿Quién es el que hace la iniquidad? El humano. Entonces Dios aborrece al pecador. Bueno, este y otros pasajes que el 95-98% están en el Antiguo Testamento, simplemente lo que están expresando, pónganme atención, es el odio que Dios tiene hacia la maldad y hacia los actos malvados, malévolos que cometemos los seres humanos. Ese es en realidad el sentir de Dios. Porque analizando detenidamente esos pasajes, llegamos a la conclusión, ya de un panorama más claro, para mí ya ha resultado muy claro desde hace un par de años, de que, ahorita se los voy a demostrar, de que esas expresiones que Dios aborrece, como dice ahí el que hace iniquidad, y que se ha sugerido que Dios aborrece al pecador, son simplemente expresiones hebraicas o expresiones hiperbólicas que en realidad lo que sugieren es que Dios aborrece el mal, porque Dios es un Dios de bien, Dios es luz y no hay tinieblas. Por ejemplo, no tiene que buscarlo, usted conoce estas escrituras, pero Malaquías capítulo 1 versículo 2 y 3 y Romanos 9 versículo 13 dicen lo siguiente: a Jacob amé y a Esaú, ¿qué? ¿Lo ha leído? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, aborrecer, no cabe la menor duda en el contexto general de la Biblia, es una manera de decir que Dios había escogido a Jacob y no a Esaú. ¿Sí? Esa es una expresión propia de los judíos, se conoce como hebraísmos. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios aborrece al que hace iniquidad, si nos quedamos ahí, pues parece como que dice que sí. Sin embargo, sígame con mucha atención. Cuando Jesús dijo en Lucas 14:26,
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí aparece aborrecer. ¿Sí? Es obvio que aquí lo que significa es que Dios no exige, mejor dicho, Dios exige no tener prioridad sobre alguien por encima de Él. O sea, que nadie debe estar encima de Él. ¿Me está siguiendo con atención? ¿Sí o no? Eso es lo que, porque si lo tomáramos en sentido estrictamente literal, como se toma que Dios aborrece a los que hacen iniquidad, si nosotros tomamos ese texto de manera así literal como el otro que acabo de citar, Salmo 5, entonces debemos aborrecer y odiar a nuestros padres. Pues es obvio que no. Esto terminaría en una contradicción en Dios mismo, que dice en su palabra: honra a tu padre y a tu madre. Entonces entienden que aborrecer tiene distintos significados según el contexto. Sin embargo, ahora me queda muy claro, ese concepto de que Dios aborrece al pecador no está complementado. Sigamos estudiando. Una pregunta aquí. Pongan mucha atención. ¿Podría un Dios que aborrece a los pecadores, suponiendo que, tomando esta frase, ¿podría un Dios que aborrece a los pecadores decirle a sus discípulos lo siguiente? Está en Mateo capítulo 5, no lo busquen, lo conocen. ¿Podría un Dios que aborrece a los pecadores decirle a sus discípulos: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bueno, los pecadores son enemigos de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Eso dice la Biblia en Efesios, que siendo enemigos de Dios por nuestros pecados, nos tornamos enemigos de Dios. Entonces, ¿puede un Dios que aborrece, que odia a los pecadores, decirle a sus discípulos que amen a sus enemigos, que bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos? Podrán, pues ahí como que Dios es medio bipolar, ¿no? Como yo sí odio y ustedes ámenlos. Eso era algo que cuando yo lo entendí, dije, no, es que esa duda que yo tenía respecto a esa frase se me aclaró con esto. Porque si Dios odiara a los pecadores, pónganme atención, si Dios odiara a los pecadores, sería poco razonable pensar que un Dios que aborrece a los pecadores podría mandar a su hijo a morir en una cruz precisamente por los pecadores. Así como que no checaría, ¿no? Romanos 5:8 también lo conoce. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si Dios amara a los pecadores, ¿quién se salvaría? Si Dios los aborrece, los odia, nunca van a estar con Él. Algo anda mal allí, en esa frase. En la versión Palabra de Dios para Todos, el mismo versículo Romanos 5:8, dice así: dice que Dios nos demostró su amor en que Cristo murió por nosotros, aún a pesar de que éramos pecadores. Pero ¿cómo entonces un pecador puede convertirse y ser cristiano si no hubiese sido previamente amado por Dios? ¿Me están siguiendo? ¿Cómo? Por consiguiente, si Dios odiara al pecador, nadie sería salvo. Nos odiaría a todos. Mire, yo estoy corrigiendo, ¿sí? Y por ahí dice la Biblia en síntesis que es de sabios reconocer.
O sea, nadie tiene toda la revelación del conocimiento de Dios. ¿Están de acuerdo con eso? Yo he corregido muchísimas cosas a través de los años, eso es entendible. ¿Se acuerda que Apolos predicaba el bautismo de Juan? Y Priscila y Aquila lo escucharon predicar y dijeron, no, está equivocado. Y lo llamaron y le explicaron más exactamente el camino del Señor, lo concerniente al bautismo. Y Apolos corrigió, o sea, es bueno corregir. Ahora, sigo argumentando. Si Dios aborrece a los pecadores, ¿cómo les predicaríamos a los pecadores? ¿Qué les diríamos a los pecadores? Pecadores, Dios los odia. O pecadores, Dios los ama. A ver. O sea, como que cobró ya mucho sentido, ¿no? Porque ¿cuáles son las buenas nuevas? Predicar el Evangelio. ¿En qué consiste el centro del Evangelio? Que Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios aborrece al pecador, ¿cómo le vamos a predicar? Y si Dios ama al pecador, ¿cómo vamos a predicar? ¿Se les está aclarando como a mí se me aclaró? ¿Sí o no? Ahora bien, no solo es bíblico predicar que Dios ama al pecador, o sea, o más ajustado a la realidad y al concepto o al atributo de Dios, que Él es amor. No solo es bíblico predicar que Dios ama al pecador y que ese amor se mostró en la cruz por todos los pecadores, sino aún, escúcheme bien, filosóficamente o razonando, nada más, humanamente, si usted lo quiere definir así, es mejor predicar que Dios ama al pecador, porque este concepto va perfectamente en armonía con lo que la Biblia dice que Dios es. ¿Que Dios es qué? Dios es amor. Y que si la persona que oye el Evangelio cree en ese sacrificio en la cruz y se arrepiente, ¿qué sucede? Es depositario o recibe ese amor que Cristo mostró o que Dios mostró ofreciendo a su Hijo en la cruz. Y ese creer, ¿a dónde le va a conducir? A la salvación. Todo eso está sustentado en lo que la Biblia enseña de que Dios es amor. Porque si Dios es amor, su amor es eterno. Diga, su amor es eterno. Ahora bien, ¿por qué llegamos a esta conclusión que el amor de Dios es eterno? Porque Dios es eterno. Y si Dios es amor, ¿cómo es su amor? Por consiguiente, su amor es eterno. Si Dios es amor y Él es eterno, su amor es ¿cómo? Eterno. Como Él no tuvo ni principio ni fin, Él es eterno, también su amor. ¿Entiende? Estas son reflexiones que, bueno, cuando vas conociendo a Dios, pasan los años, estás meditando en la palabra, el Espíritu Santo te ilumina y bueno, yo quiero corregir ese concepto que no le dediqué en realidad ni 3 minutos, pero lo solté. Y de hecho hubo gente que al final me dijo, oiga pastor, ¿por qué dijo que Dios aborrece al pecador? Porque allí dice, ay, pero entonces, y tenían dudas, que yo me quedaba también allá en el fondo y que creí como la frase de este predicador que Dios prefirió morir en la cruz que quedarse a vivir solo en el universo. ¿Esto a dónde me lleva? A una conclusión, que hay que saber oír. ¿Entiende? Eso es algo que se aprende, no nacemos con ello. Jesús hablaba mucho y decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Significa, pongan mucha atención.
Y a veces no ponemos atención. Y la Biblia dice una cosa, y nosotros, por nuestra humana debilidad, nos podemos equivocar en algún concepto. Ustedes entienden eso perfectamente, ¿no es cierto? Pero bueno, se puede corregir. Si Dios no se extingue ni tiene fin, pues llegamos a una conclusión: su amor tampoco. ¿No? Si Dios es invariable, o sea, Él es invariable, no tiene variación, su amor también es invariable. A Jeremías se lo dijo de una manera clara, en Jeremías 31:3, le dijo, dice Jeremías: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Con amor qué? Eterno. Así como Dios es eterno, Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es amor. ¿Se fija cómo cuando, claro, yo estoy sintetizando en pocas palabras todo un concepto que está plasmado en la Biblia? ¿Quién duda aquí que Dios es misericordioso? ¿Hay alguien que dude que Dios es justo? ¿Hay alguien que dude que Dios es santo? ¿Por qué dudar que Dios es amor? Ahí, entonces, nuestro entendimiento tiene que ajustarse a lo que Dios es. No a ideas que a veces soltamos por descuido, a veces de profundizar un poco más, qué sé yo. Pero Jeremías le dice, con amor eterno te he amado, pues así como Él es eterno. Dice, por tanto te prolongué mi misericordia, que es eterna también. Ahora bien, el hecho de que Dios ame a los pecadores, fíjese bien la pregunta, porque de aquí surgen otras preguntas. El hecho de que Dios ame a los pecadores, yo no tengo la menor duda. Me amó a mí cuando yo era pecador, te amó a ti cuando tú eras pecador, ¿sí o no? Porque si te hubiera aborrecido, dice que no estarán delante de Él los que hacen iniquidad, y nosotros hacíamos iniquidad, pero algo pasó. Dios tuvo misericordia, nos llegó el mensaje, lo creímos y fuimos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos le dan gracias? Ahora bien, el hecho de que Dios ame a los pecadores, ya no cabe la menor duda, ¿significa que todos los pecadores serán salvos? Obviamente no. O sea, Él los ama a todos, pero ¿serán todos salvos? Es obvio que no. Jesús lo estableció en la misma comisión que les dio a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Ahí ya Jesús está estableciendo su amor fue incondicional. De tal manera amó Dios al mundo. Grande su amor. Pero ahora vayan y denles esa noticia, que eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. Pero algunos van a creer, otros no van a creer. Entonces, el hecho de que Dios ame a todos los pecadores sin distinción, ¿significa que todos serán salvos? No. Porque esa es otra pregunta que resulta de la misma primer pregunta. Juan 1:11, búsquelo si quiere aquí. Fíjese lo que dice. Pues es obvio que no. Dios ama a todos los pecadores. También aborrece el pecado, ¿lo entiende? Jamás lo va a amar. Juan 1:11 dice así: a lo suyo vino. O sea, ¿a qué vino? A lo suyo. ¿Qué era lo suyo? A morir por los pecadores. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes eran los suyos allí? Los judíos, muy bien. A lo suyo vino a rescatarlos de la esclavitud del pecado, pero lo rechazaron, lo mataron. Dice, y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos ya lo recibieron? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Bueno, dice que les dio potestad
de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Cómo es que somos engendrados? Por la palabra, dice Pedro en su primera carta. Fuimos engendrados por la palabra de Dios, que al creerla se produce el milagro de la salvación, el milagro del nacimiento de nuevo. De manera que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva criatura. Ese es un milagro maravilloso. Ahora, vamos al mismo Evangelio de Juan, pero en el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 17 al 21. Juan 3, 17 al 21. Dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ok, pongan mucha atención. El mundo estaba habitado ¿por quiénes? Por pecadores. Si Dios aborreciera al pecador, se está contradiciendo Él. ¿Entiende? Entonces ahí hay una disparidad que se soluciona cuando entendemos que efectivamente Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, mundo ahí no es el globo terráqueo, es la conglomeración de habitantes del mundo, sin distinción. Es obvio, ¿no? Dios es imparcial totalmente. Entonces sigo leyendo Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no lo mandó para eso. Ahora, si lo amaba, ¿a qué lo mandó? Sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es la razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Versículo 19. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahora sí, ¿aquí mundo qué es? Pues se puede entender, es que mundo aparece varias veces ahí con distinto significado. ¿Lo alcanza a apreciar, sí o no? Dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, se entiende, darle luz a los hombres, y los hombres, el contexto te lo aclara. ¿Qué significa mundo ahí? Los hombres. Ahora, ¿solo el género masculino? Se entiende, ahí va implícito, la mujer también. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, incluyen las mujeres también, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí está otro ejemplo de que si leemos literal y no leemos en el contexto general, teniéndolo en mente de la Biblia, podemos llegar a una conclusión errónea. Fíjate lo que dice el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Si leemos nada más así, llegamos a la conclusión de que todos los hombres amaron más las tinieblas más que la luz, pero no todos amaron las tinieblas. Cuando les llegó el mensaje, llegó la luz y algunos se agarraron de la luz, que es Jesús, pero otros la rechazaron. ¿Están comprendiendo? Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Esa es su reacción, rechazo a la luz. Y aquí la luz es Jesús, el unigénito del Padre. Dios es luz, dice la Biblia. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, o sea, no viene a la revelación del Hijo de Dios, no viene a la libertad de la esclavitud del pecado, porque rechaza la luz. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Por eso a la gente no le gusta oír el evangelio de que somos pecadores.
y que un día nuestro pecado nos va a alcanzar, y que Dios lleva la cuenta de todos nuestros pecados, y que es pecado robar, y que es pecado mentir, que es pecado fornicar, adulterar, que es pecado robar, que es pecado. A la gente no le gusta, no nos gusta por naturaleza que nos digan nuestra condición. Y ahí es cuando se predica el evangelio, la gente rechaza la luz. Pero quienes lo creen dicen, bueno, yo soy así, me está describiendo tal y como soy, pero me está diciendo que si me arrepiento y creo, seré salvo. Y cree la persona, se arrepiente, ¿y a dónde viene? A la luz. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Por eso es que dice aquí, para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no nos gusta. Pero hay quienes como ustedes, como los que estamos aquí, que oímos el evangelio y dijimos, ese soy yo. Yo soy un terrible pecador que necesita salvación, que por mí mismo no puedo hacer nada, no puedo salvarme, miserable de mí. El pecado me ha partido en dos, el pecado me ha destruido. Pero viene el evangelio, ¿sí? De que el que cree es trasladado de las tinieblas del gobierno de Satanás a la luz de Jesús. Dice, no, yo quiero. ¿Se acuerdan del día que entregaron su vida al Señor? ¿Sí o no? Yo sí lo recuerdo, perfecto. Es más, voy a cumplir años el 2 de noviembre. Años de cristiano, el Día de los Muertos. Yo nací el Día de los Muertos. Qué chistoso, ¿no? Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad, o sea, el que cree la verdad, todo lo que Dios ha dicho de él mismo y de su Hijo, viene a la luz. Ahí está. Para que sea manifiesto que sus obras, como dice una versión, ahora son hechas en Dios. Y eso es a lo que Juan se refiere cuando dice, el que ama, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces el que verdaderamente está en la luz, se manifiestan por sus hechos. También es algo que estamos aprendiendo a amar, ¿no es cierto? Por otro lado, decimos también que el amor de Dios es infinito. Todo lo referente a Dios, pues es infinito. Su sustancia, Dios, decía el salmista, llena los cielos y la tierra. Tu presencia, ¿sí? Su conocimiento, el conocimiento de Dios es ilimitado. Él conoce todo el pasado, Él conoce todo el presente y conoce todo el futuro de cada uno de nosotros. Conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Eso solamente está en Dios. Su poder es inmenso porque no hay nada difícil para Él. Él mismo dice de Él, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Ninguna. Asimismo, concluimos que su amor no tiene límite. Su amor tiene una profundidad, fíjese bien las palabras que voy a usar. Su amor tiene una profundidad tal que nada ni nadie lo puede sondear. Su amor tiene una altura que nadie puede escalar. Su amor tiene una longitud y anchura que está más allá de toda medida humana. No existe sistema de medida que pueda medir el amor de Dios. Fíjense en las conclusiones que estamos llegando, ¿Dónde está el sustento de lo que acabo de decir? Juan 3:16 otra vez. Hay algunos que le dicen el corazón del evangelio, Juan 3:16. Y aquí está. Juan nada más pudo escribirlo de esta forma. Él dijo, porque de tal manera, esa frase de tal manera, pues es esa frase en el griego, dice que es interesante. Es una frase
que usaban los astrónomos de aquel tiempo, y todavía, aunque por obvias razones, en la antigüedad, hace 2000 años y hasta más, eran una frase o palabras técnicas que hablaban de astronomía, y los astrónomos la usaban, lo que se traduce por de tal manera, lo usaban en referencia a la profundidad del universo, a la altura del universo, porque para aquí, donde quiera que tú mires, pues hay altura. Bueno, así se denomina, ¿no? Porque pues los que están del otro lado del mundo, lo que nosotros es profundidad, para ellos es altura, ¿no? Son palabras para describir la grandeza de Dios, ¿sí? Entonces, el apóstol Juan dice, porque de tal manera, o sea, donde te pares y mires, para donde estés, la altura del universo, miras hacia abajo y ves la profundidad del universo, ¿sí? Miras hacia los lados y ves la anchura, ves hacia el frente y ves la longitud. Fíjate en la frase, porque de tal manera, es una medida inmedible, no sé si está bien expresado, ya ven, hasta le falta unas palabras, porque de tal manera amó, ahí está, con una profundidad, con una altura, con una anchura, con una longitud, que cuál ser humano estaría fuera del amor de Dios. Dígame, ¿habrá caso alguno? Es obvio que no. Están como pasmados y como asustados. Yo también. A mí también me asusta cuando profundizo en temas como este, en lo que es Dios. Pues, sí, yo también me quedo así. Se me funden los fusibles, como decimos. Entonces fíjate, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Se entiende a la gente, a los pecadores. Entonces, ¿los ama o no? Díganme, ¿los ama o no? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que vive en ese conglomerado, eres tú, pues era el que está allá, tú ya estás de este lado, pero mucha gente todavía no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿cuántos tienen ya vida eterna? Por haber creído. Es un regalo, no es algo que nos ganamos, ya lo sabemos. Dice en Efesios 2:4 lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico, esa palabra rico, hermanos, es obvio que no habla de riquezas materiales, sino de riqueza en su naturaleza. Dios es espíritu, pero también es, ¿qué dice ahí? Misericordioso. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, fíjate lo que dice, por su gran amor, subraya la frase gran amor. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Ahí le está hablando ya a los convertidos, a los cristianos. Fíjate lo que dice, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo estábamos antes? Nunca habíamos sido salvos, ni nacimos salvos. ¿Cómo estábamos? ¿Qué éramos? Pecadores. Y aquí dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por un regalo que Él nos extendió. Eso y muchísimos más textos de la Biblia me aclararon. Por eso, fíjense, un predicador de hace 200 años por lo menos decía, muy experimentado este predicador, muy reconocido, yo leo sus obras, él decía que le preguntaron en una ocasión, después de muchos años de predicar el Evangelio, le dijeron, pastor, ¿usted se pone nervioso cuando predica? Y la respuesta que la gente imagina, porque a mí me hacen la misma pregunta,
Y yo estoy ahí atrás antes de subir a cualquier púlpito y estoy inquieto, ¿me entiende? ¿Por qué? Este predicador contestó: yo siempre estoy nervioso, estoy temeroso, dice, de decir algo que no es. Dice, me aterra decir cosas o definir quién es Dios o cómo cómo obra de una manera equivocada. Por eso él decía que desafiaba a los predicadores de su tiempo a que estudiaran las Escrituras y que no se dejaran llevar por cualquier comentario de nadie o predicación o enseñanza, siempre tratando. Claro, podemos aprender, hay grandes hombres de Dios que tienen un entendimiento profundo de las cosas. ¿Por qué le dije que subrayara por su gran amor? Porque la palabra que aparece aquí, por su gran amor, es sinónima de la frase de Juan 3:16, de tal manera amó Dios. ¿Sí? Gran amor y de tal manera amó Dios son sinónimas. ¿Ah? Entonces, este Juan 3:16 nos habla de un amor tan grande, tan extenso, tan profundo, que todo lo abarca. Es un amor que no puede ser calculado y que tú estás incluido en ese amor de Dios. ¿No le das gracias a Dios? Esto nos lleva a la conclusión que también el amor de Dios es un amor inmutable. ¿Qué significa? Incambiable, inalterable. Eso significa el amor de Dios inmutable. Santiago 1:17, búsquelo. Santiago 1:17. Dice así, dice que en el cual, o sea, en el Señor, no hay mudanza. ¿Qué significa mudanza aquí? Cambio. ¿Sí? ¿Cuál es lo que dicen Hebreos? Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Qué significa? Que no cambia. No hay mudanza en Él. Él es. Dice, en el cual no hay mudanza ni sombra, ni siquiera una sombra de variación. ¿Ah? O sea, su amor no es como el nuestro, que ahorita siento amar mucho al que me ama y al rato ya me cae gordo. Porque Dios nos ama con amor así, inalterable, que no cambia, que es constante, es invariable su amor. Y dice Pablo a Timoteo, dice que Dios es fiel. Dice, aunque nosotros seamos fieles, infieles, Él permanece. ¿Cómo? Fiel. Ahí está hablando de la incambiante fidelidad de Dios. Es decir, Dios no es más fiel hoy que ayer, ni será más fiel mañana que el día de hoy. Dios no es más misericordioso ayer como hoy, no, o el día de hoy menos, o como están las cosas parece como que ya me olvidó el Señor. No, hombre, no, Él no nos olvida, porque Él es invariable, no cambia, es inmutable, inalterable. En Él no hay sombra, así como significa ni un gramo, ni un centímetro, ni un milímetro, ni un átomo. ¿Cuál es la medida más cortita, más chiquita? Creo que ya hay otro descubrimiento. ¿Cómo se llama algún científico aquí? ¿Cómo se llama? Armstrong, algo así. Con eso se mide el átomo. Mire, ya ve, salió alguien que estudia un poquito más que nosotros. Yo había leído por ahí algo, que ya había partículas más pequeñas que el átomo. Yo dije, ay Dios. Bueno, no hay sombra de variación, ni siquiera es eso. Entonces el amor de Dios no conoce cambio.
No conoce alteración, no conoce disminución ni aumento. Él es. Y Él es amor, hermanos. Y Él es la fuente. Y si tenemos a Dios, fíjate lo que hay dentro de nosotros, hermano. Porque Él mora junto con Jesús. Él dijo, vendremos y haremos morada en Él, o sea, en el creyente. El Padre y yo vendremos. Pero no solo ellos dos, sino también el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados. Mora en nosotros. ¿A qué conclusión llegamos? Que podemos amar como Dios ama. Por eso Juan dice de manera concluyente, si alguno no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ahora, a estas alturas, bueno, si nos examinamos decimos, me falta mucho, pero tenemos la conciencia. ¿Sí? Tenemos la conciencia. Pero aquel que dice, no, yo esperaba un mensaje más poderoso. No sé qué mensaje sea más poderoso que decir que Dios es amor. Porque el amor bueno, vamos a hablar mucho de esto en la serie. Dice Pablo, si yo conozco todos los misterios y tengo todo el conocimiento de la ciencia y no tengo amor, ¿qué dijo? Nada soy. ¿Cuántos nadas hay aquí? Porque muchos queremos grandes revelaciones, pero no nos vamos a lo práctico de la evidencia de que Dios mora en nosotros. Y nos quedamos ahí con una cabezota de marciano, bien llena de conocimiento, pero acá y ahora, después de esta breve reseña, yo dije, ¿cómo me creí eso que oí? De que Dios aborrece al pecador. Pues eso parecía como que sonaba bien, pero se cayó todo eso. Para irnos sobre el final, hermanos, vamos a ver un pasaje que es extraordinario, donde vamos a ver el amor de Dios inalterable. ¿Están listos? Juan capítulo 13, búsquelo. Juan capítulo 13, versículo 1. Miren nomás qué versículos, Aquí nos revela, nos muestra el amor de Dios inalterable. Hacia los que ahora son sus hijos, pero también hacia el pecador. Pongan mucha atención. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, la fiesta de los judíos donde sacrificaban un cordero que tipificaba a Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ¿a qué se refiere? A su muerte en la cruz, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, le tocó su turno, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Así, igual, hay muchas cosas que no entendemos, pero llega el momento en que las entendemos. Y podemos decir, como decía Job, cosas que no entendía. Pero ahora decía:
Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y me arrepiento en ceniza, dice, y pondré mi mano sobre mi boca. Dice Jesús, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Se puso así bien, ¿verdad? Y está regañando al Señor, no me lavarás los pies jamás. Fíjense, no entendía. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, ese lavamiento, eso que estaba diciendo aquí, la palabra lavar es borrar totalmente tus pecados. Le dijo Simón Pedro, Señor, cuando le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. O sea, si no te hago una nueva criatura, una nueva creación, si no me dejas cambiar tu corazón, lavar tu corazón, porque eres un pecador, no tienes parte conmigo. Y sigue siendo la misma, Entonces, él entendió. En el griego que se escribió el Evangelio de Juan, hay un juego de palabras que aquí no se nota mucho. Entonces, Pedro entiende y le dice a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, que eran sinónimos de todo, ¿verdad? Límpiame todo. Pero él entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora pongan mucha atención al versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Ahí ya les está haciendo una declaración bien tremenda. Ustedes han sido lavados ya de sus pecados. Y el que está limpio no tiene necesidad de lavarse, o sea, de bañarse totalmente, sino solo lavarse las manos. Es como esto, cuando tú te bañas, sales, te cambias y pasa el carretón de la basura, sacas la basura, la tomas la bolsa, pregunta, ¿te bañas todo? No. Te lavas las manos, nada más. Eso es a lo que se refiere el mismo Juan cuando dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces nosotros nos lavamos todos los días las manos, porque ya estamos limpios. ¿Entendieron? Ahora bien, fíjense el versículo que sigue. Bueno, ahí en el mismo 10, al final. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿A qué se refería con que aunque no todos? ¿A quién se refería? A Judas. Dice en el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Se está refiriendo a Judas. Pongan atención. Judas estaba entre los que Jesús les lavó los pies. Judas estaba en la última cena comiendo lo que ellos comieron. Judas fue y predicó y echó fuera demonios junto con los otros 11 cuando Jesús les encomendó ir de 2 en 2. Pero ¿por qué Dios lo hizo así? Porque Él ama. Cuando Él estaba ahí en el huerto de Getsemaní, que venían los soldados a prenderlo, que llegó Judas, y Jesús se levanta y le dice, ¿qué tienes, amigo? Le dijo, amigo. Yo saco una piedra y se la estampo en la cabeza. ¡Traidor, malvado! ¿Quién puede reaccionar como Jesús? Solo Dios. Jesús es Dios. Amó hasta el final, aún al que le traicionó, y le dio la oportunidad y vivió con Él, comió con Él, durmió donde dormían los otros 11, y nunca le dijo lo que nosotros le diríamos a un traidor. No, pues si mis fusibles se habían fundido, yo no sé cuándo me lo reparen con eso.
Por eso Juan decía, de tal manera amó Dios al mundo, estaba incluido Judas. Ahora, Judas, la diferencia de Pedro con Judas es que, ustedes lo saben, Pedro se arrepintió, porque el pecado es equivalente. Negar, yo no lo conozco, no sé quién es, y hasta maldecir, a entregarlo, es equivalente. Pero Pedro se arrepintió y Judas no, y tomó la justicia en su propia mano y se colgó, se ahorcó. No recibió el amor de Dios, no quiso lavar sus pecados en la sangre del Cordero. Anduvo con él, pero no le creyó. ¿A dónde nos lleva esto? Que la gente puede venir a cualquier iglesia cristiana y no estar lavada con la sangre de Cristo. Por eso Pablo decía a los corintios, mirad, cada uno si estáis en la fe. ¿Qué significa? Mirad si en realidad has sido sellado con el Espíritu Santo. Mira si en realidad Dios habita en tu corazón, porque si Dios, que es amor, y habita en tu corazón, entonces tú vas a poder cumplir el mandamiento de Jesús: amad a vuestros enemigos. Fíjate nomás. Ajá. Respiren, porque se me van a ahogar, se me van a desmayar. Yo sí tengo que respirar. A ver, a las 3, 1, 2, 3. Tengo que tomar aire. Ahora, hay un principio final que quiero compartirles. Hay una pregunta muy frecuente en las personas. La pregunta es la siguiente: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? ¿La han oído eso? A ver, si Dios es todopoderoso y puede acabar con el mal, ¿por qué no acaba? Si Dios es amor, si Dios es sabio y es justo, ¿por qué hay tanto odio, dolor e injusticia en el mundo? Esa es una pregunta honesta. Es que no entiendo. A ver, si Dios es amor, ¿por qué hay tanto odio? Bueno, voy a tratar de dar una respuesta según la Biblia. Pero fíjese, en una de tantas guerras que ha habido en la historia, hubo una batalla que causó, según la historia, la muerte de cientos de mujeres y niños inocentes. Todos eran civiles, no tenían nada que ver, pero les cayeron las bombas, como haya sido. Muchos al no entender dicen, ¿y por qué, si Dios es amor, por qué permitió eso? Todos estos miles, cientos de muertes y miles de muertos fueron enterrados en una fosa común y la rodearon de muchas cruces. Ya ve que suelen poner así, ¿no? Pero había una inscripción en cada cruz que decía, ¿por qué? Y ahí es donde muchos, al no entender, al no pues tener este entendimiento de que si Dios es amor, ¿por qué permite tanta cosa? Esta es la pregunta más frecuente que hay. ¿Por qué? Cuando viene una guerra, una catástrofe y arrasa con todos, cuando viene una enfermedad, un acto violento, se lleva a nuestros seres queridos, o algunos, otros se los lleva y los seres queridos se quejan. Hay destrucción, hay sufrimiento en muchas maneras. Habacuc mismo, un profeta del Señor, hizo esta misma pregunta. Él dijo, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad? Es una pregunta honesta, ¿no? ¿Y por qué haces que vea molestia, destrucción y violencia delante de mí? Y pleito y contienda se levantan, y yo mirándolo todo. ¿Por qué? Y aquí parece como que hay una contradicción en Dios. Si Dios es amor, ¿por qué sucede eso? ¿Es acaso Dios el autor del mal? Por supuesto que no. Job lo entendió y dijo, por tanto, Job 34:10, no lo busque, dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Más claro que eso no puede ser. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué, si Dios es amor, permite? Por una simple y sencilla razón. Porque Dios a cada uno nos hizo agentes morales individuales. Cada uno
con la capacidad de discernir entre el bien y el mal. De todos los árboles del huerto podrás comer, menos de este. Porque si comes de este, le dijo a Adán, ciertamente morirás. O sea, la generosidad de Dios le dijo, todos estos árboles podrás comer. Dios inmensamente generoso. Y el otro fue y se metió precisamente donde le dijo que no. ¿Qué implica eso? Que Dios le dio una capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Y Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer a Dios. La desobediencia, hermanos, es la causa del pecado. La raíz de nuestros problemas, aún ya como cristianos, es la desobediencia. Hay gente que dice, pastor, ayúdame, soy esclavo de la pornografía. Y a ver, yo puedo orar por ti, pero a ver, ¿qué concepto tienes? No, pues que Dios, ¿por qué me deja caer? No le eches la culpa a Dios. No. ¿Quién va a agarrar el mouse de la computadora y le va a dar un clic de apagado? Mira, ni el diablo te la va a prender, ni Dios te la va a apagar la computadora. ¿Quién debe de hacerlo? Y cuando yo explicaba eso en alguna ocasión a una señora, me miró así, ¿entendió? No, tú eres el que va a hacer clic. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que me ofendieran? Bueno, es que la persona que te ofendió es que es mala, como tú. Pero tú decides perdonarla, o decides amargarte, ¿o no? El hijo pródigo dijo, me voy, dame lo que me corresponde. Hijo, pero me largo de aquí ya, me voy. Su voluntad se lo llevó. ¿Y dónde cayó? En lo más profundo. Y cuando vio y volvió en sí, dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme siquiera como uno de tus jornaleros. Y lo recibe. ¿Cómo lo recibió? Lo abrazó, lo besó y oliendo a chicharrón. Lo abrazó, lo besó, lo bañaron, le puso túnica nueva, sandalias nuevas, un anillo. Su voluntad se lo llevó, su voluntad lo regresó. Y muchos creen que Dios va a venir. ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué no detuvo al que masacró a 15 con una metralleta? ¿Por qué le echan la culpa a Dios? Porque el hecho de no entenderlo, asumo que Dios no es amor porque el hombre decide ser salvaje. Es totalmente una inconsistencia de filosófico, o sea, del pensamiento. Somos. ¿A poco van a meter a Dios a la cárcel? Porque pues si Él es amor, ¿por qué no hizo nada? No, hermanos, Él nos creó y ahora, ahí está. Cada quien. Vino Jesús, ahí está el mensaje. Cada quien. No le echemos la culpa a Dios. Cuando la gente le pregunte, ¿por qué si Dios? No. Dile su condición y la razón. ¿En quién habita el pecado? ¿En quién habita el egoísmo? ¿En quién está la falta de amor y de perdón? En nosotros los seres humanos. Como dijo Salomón, yo solo concluyo con esto en el Eclesiastés. Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre escogió hacer el mal. Dios es bueno, ¿cómo va a ser el autor del mal, hermanos? Finalmente, el amor de Dios fue lo que generó la encarnación de Cristo, para precisamente, hermanos, ser rescatados de la maldad, del pecado, de la esclavitud del pecado. El Calvario, pues, hermanos, es la demostración suprema del amor de Dios. Siempre que seamos tentados a dudar del amor de Dios, acordémonos del Calvario. Tenemos pues un motivo supremo para confiar en Dios y para soportar con paciencia las aflicciones de la vida, de la imperfección del mundo en que vivimos. Porque aunque tú te quieres portar bien ahora como cristianos, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué nos aflige?
Pues nos aflige que vas, no sé, en el trolebús y te meten la mano y te sacan la cartera con la quincena. Y tú dices, pero si yo me porto bien, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué no le detuviste la mano al ladrón? A lo mejor tú tienes que ser más prudente y no meterte la cartera acá, sino acá adelante. Ayer andábamos allá por un rancho y pues había acá para Ciudad Guzmán, andamos con el pastor ahí de Ciudad Guzmán, y había una vereda, estábamos atravesando la serranía. Entonces iba adelante de una camioneta, pero era una pick-up. Mi camioneta no es 4x4 y tiene llantas para carretera, y la camioneta del otro hermano tenía llantas todoterreno, de esas gordas y muy pronunciadas las marcas pues de la llanta, ¿no? Y se agarra muy bien. Entonces íbamos varios pastores y yo le dije a uno de ellos, oye, los zapatos que traes no te van a ayudar en este terreno. Pues es que no me dijeron, dice. No, pero pues veníamos a un lugar así que... Entonces yo traía, pues unos tanquesones, ¿no? Entonces fíjense, bajé así como una lomita, literalmente me paré así, me detuve así. Le digo, mira, ve lo que hacen los zapatos. No, el otro cada rato se resbalaba. ¿A qué voy? La camioneta iba equipada, la otra, y pasó un lodazal así, mira, nomás se hacía. Yo dije, no, yo no paso. No, porque hay cosas que se solucionan con sabiduría, otras con fe, otras con oración, otras con prudencia. Y no faltó alguien que me dijera de los pastores, no, échale, pastor, el Señor está con nosotros. Sí, yo nunca he dudado que Dios está con nosotros, pero estoy viendo que no es propio, que no iba a poder. Y en cuanto voy entrando, la camioneta se hizo así. Dije, no, me voy a regresar. Entonces ya como que medio entendieron. A ver, dale reversa, le meto reversa y no, ya estaba atascada, como decimos, ¿no? Pero luego ya hicimos unas maniobras, nos subimos atrás, brincamos, no sé, entonces y la sacamos, pero ya no entramos. No. Ahora, si hubiéramos entrado, nos hubiéramos quedado ahí. Y hubiera sido como para unos cocolazos. Si hubiéramos entrado y nos quedamos atascados, Señor, ¿por qué? Y el Señor les di inteligencia, les doy sabiduría, sentido común. No me eches la culpa a mí. No le echemos la culpa a Dios. Dios es amor. Y si no lo entiendes ahora, lo entenderás después, dentro de un año. Yo no sé, pero Él es amor. ¿Cuántos le dan gracias? Pónganse de pie. Levanta tus manos al Señor. No queda más que adorarle, ¿a poco no? Y dile, Señor, gracias. Tú eres amor. Señor, ayúdame a entender. Yo sé que mi entendimiento no es muy amplio quizás, pero tu misericordia, Señor, tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esta verdad sencilla pero profunda, sencilla porque